Bienvenidos a esta segunda cápsula. El objetivo de esta cápsula va a ser introducirlos a los contenidos de la segunda unidad, en la cual vamos a profundizar bastante sobre los temas que ya tratamos en la unidad anterior, pero esta vez enfocándonos un poco a la naturaleza del conocimiento científico y cómo éste se separa del conocimiento cotidiano. El objetivo central sería que puedan hacer una reflexión profunda acerca de su proceso de investigación y cómo éste se separa, o cómo un proceso de investigación científica se separa del conocimiento de la vida cotidiana basado en el sentido común. Para esto es importante tener en cuenta que existen muchas formas históricas de entender la epistemología. En la tradición clásica se entendía la epistemología como la base de la filosofía que estudiaba el origen de todo el conocimiento. Modernamente y a partir de mediados del siglo XX se entiende la epistemología como la disciplina que entiende la formación o la conformación social e individual del conocimiento científico. En ese sentido, el objetivo sería poder deslindar conceptos como creencia, opinión, verdad y validez, que ya los habíamos tocado en la cápsula anterior. En ese sentido, la epistemología, vamos a seguir una tradición epistemológica de origen anglosajón, que está orientada a conocer la epistemología como algo muy emparentado a la filosofía de la ciencia, que nos permite determinar cuándo un proceso científico es bien llevado adelante. Esto con el fin de poder separar las diferentes nociones históricas, culturales, sociológicas, de cómo se ha entendido la epistemología para evitar hacer una confusión y con otras corrientes de pensamiento que no atienden directamente a los contenidos de este curso. El objetivo sería ver cuál es el proceso por el cual la ciencia se ha conformado en una forma de producción de conocimiento dominante y cómo la ciencia posee un método que nos permite generar conocimientos que son replicables, que son falseables, que es un concepto muy importante que vamos a tomar a lo largo del curso, llevándonos a la discusión de fondo que habíamos planteado en la unidad 1, que es quién es el sujeto que conoce y cuál es la intencionalidad de la producción de ese conocimiento. La naturaleza y la validez del conocimiento, cómo se valida, cómo se falsea, cómo la ciencia se autocorrige a sí misma y cómo la epistemología juega un papel fundamental en ese proceso. Como les habíamos mencionado en la cápsula anterior, el objetivo de estos procesos no es hacer una reflexión teórica en el vacío, sino tomar el conocimiento propio de cada proceso de investigación que ustedes están llevando adelante y ponerlo en contraste con los contenidos que vamos a ir desarrollando. En ese sentido, en esta segunda unidad vamos a hablar mucho de la naturaleza del ser humano, qué es capaz el ser humano de conocer, cuáles son las limitaciones de los sujetos y de los objetos cognoscibles, y cómo es que históricamente la cultura occidental se iba aproximando a la conformación de lo que hoy consideramos que es la ciencia. El fin último que se pretende es que ustedes logren determinar, de acuerdo a su proceso de reflexión y con los resultados de la revisión de los materiales y de esta cápsula y de la unidad, si su proceso de investigación se filia más con una filosofía de pensamiento monista o una filosofía de pensamiento dualista. Esa sería la lógica y el fin último que perseguimos. A continuación les vamos a hacer el extracto de un video sobre la discusión que hemos venido llevando adelante acerca de la naturaleza filosófica del conocimiento. El objetivo del video es aportar algunos puntos de vista contradictorios acerca de si todo el conocimiento es de naturaleza monista o el conocimiento es de naturaleza dualista. El objetivo, repito, es hacer una reflexión a partir de su propio proceso de investigación y que ustedes logren determinar cuál es la matriz epistemológica del proyecto que están llevando adelante. Epistemología. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde proviene el conocimiento? Pues esta fue el interrogante de muchos filósofos en la antigüedad. En el siglo V a.C., los sofistas griegos cuestionaban la posibilidad de que hubiera un conocimiento fiable y objetivo. Platón, discípulo de Sócrates, intentó contestar a los sofistas dando por sentado la existencia de un modo de formas o ideas invariables e invisibles, sobre lo que es posible adquirir un conocimiento exacto y certero. Además, afirmaba que solo el razonamiento filosófico abstracto
proporciona un conocimiento verdadero, mientras que la percepción facilita opiniones vagas e inconsistentes. Aristóteles siguió a Platón al considerar que el conocimiento abstracto es superior a cualquier otro, pero discrepó en cuanto al método apropiado para alcanzarlo. Sostenía que casi todo el conocimiento se deriva de la experiencia de acuerdo con las reglas de la lógica. En esta misma época, las escuelas del estoicismo y del epicureísmo coincidieron con Aristóteles en que el conocimiento nace de la percepción, pero al contrario de Aristóteles y Platón, mantenían que la filosofía debía mantenerse como una guía práctica de vida y no como un fin en sí mismo. Es con Santo Tomás de Aquino, máximo representante del escolasticismo, donde se devuelve la confianza a la razón y a la experiencia, combinando los métodos racionales y la fe en un sistema unificado de creencias. Coincide con Aristóteles en considerar a la percepción como el punto de partida y a la lógica como el procedimiento intelectual, pero estimó que en la fe de la autoridad de la Biblia era la principal fuente de creencia religiosa. Uno de los conflictos más grandes que el hombre se ha planteado hasta el momento es el saber de dónde proviene el conocimiento. En el siglo XVII, hasta finales del siglo XIX, enfrentó la epistemología a los partidarios de la razón y a los que consideraban que la percepción era el único medio para adquirir el conocimiento. Los seguidores del racionalismo fueron René Descartes, Banks Spinoza y Leibniz, quienes consideraban como la principal fuente y prueba final del conocimiento al razonamiento deductivo. Además, sostenían que todo conocimiento era innato y solo lo recordábamos mediante el contacto con el mundo exterior, es decir, con el mundo perceptible. En cambio, en el empirismo, se propuso la percepción como la única fuente para conseguir el conocimiento. Aportaba nuevos elementos para articular el método científico e incluía reglas lógicas inductivas. Proponía que el conocimiento era solamente adquirido a través de la experiencia. No existe conocimiento innato. John Locke, uno de los máximos representantes del empirismo, propuso que la tabula rasa, la cual consistía en el momento en que nosotros nacemos sin conocimiento. Nuestra mente está completamente en blanco y solo adquirimos conocimientos a través de la percepción del mundo real. John Berkeley escribió el Tratado sobre los principios del conocimiento humano. Estaba de acuerdo con Locke en el conocimiento se adquiere a través de las ideas, pero rechazó la creencia de que es posible distinguir entre ideas y objetos. En el siglo XIX, sutiles matices de diferencias empezaron a dividir las distintas escuelas de pensamiento rivales. El punto de atención, la relación entre el acto de percibir algo y el objeto percibido de una forma directa, y lo que se puede decir que se conoce como resultado de la propia percepción. Diversos autores afirmaron que los objetos del conocimiento son los mismos que los objetos percibidos. Los neorrealistas sostuvieron que se tiene percepciones directas de los objetos físicos o parte de los objetos físicos en vez de los estados mentales. Realistas críticos adoptaron la posición intermedia. Aunque se perciban datos sensoriales, esto representa objetos físicos sobre los cuales opta el conocimiento. El filósofo alemán Helmut Husserl elaboró el procedimiento fenomenológico para clarificar la relación entre el acto de conocer y el acto conocido, el cual se puede distinguir cómo son las cosas a partir de cómo uno piensa que son en realidad, alcanzando así una comprensión más precisa de las bases conceptuales del conocimiento. Durante 1925 surgieron dos nuevas escuelas del pensamiento. El positivismo lógico hizo hincapié en que solo era posible una clase de conocimiento, el conocimiento científico. Mientras la escuela de pensamiento analítico-lingüístico o filosofía analítica del lenguaje proponía que el conocimiento solo era posible mediante lo perceptivo. Durante el siglo XX se forjan tres modelos básicos de interpretación del conocimiento científico: el empirismo lógico, el sociohistoricismo humanista y
y el racionalismo crítico. El empirismo inductivo, bajo cánones identificados con la palabra positivismo, se convierte en la más influyente interpretación del conocimiento científico en el siglo XX, reaccionando contra el conocimiento especulativo y propugnando el conocimiento riguroso, sometido a reglas de validación fundadas en experiencia constatable. Después de 1920, en la ciudad de Viena, se formó un famoso grupo de académicos, conocido como Círculo de Viena. El Círculo de Viena produjo un buen número de tesis epistemológicas, entre las que cabe destacar: criterio de demarcación. Lo que distingue el conocimiento científico de otros es su verificabilidad con respecto a los hechos constatables. Así, la verificación empírica constituye el criterio específico de demarcación entre ciencia y no ciencia. Inducción probabilística. La producción de conocimiento científico comienza por los hechos evidentes susceptibles de observación, clasificación, medición y ordenamiento. Dado que un conjunto de todos los datos de una misma clase escapa a las circunstancias de tiempo, espacio del investigador, el proceso de generalización de observaciones particulares tiene que apoyarse en modelos de probabilidad. Lenguaje lógico. Los enunciados serán científicos solo si pueden ser expresados a través de símbolos y si pueden ser relacionados entre sí mediante operaciones sintácticas de un lenguaje formalizado. Unificación de la ciencia. Todo conocimiento científico estará identificado mediante un mismo y único patrón, en sentido epistemológico y metodológico. No se diferencian entre sí los conocimientos científicos adscritos a distintas áreas. Existe una única filosofía de la ciencia, un único programa de desarrollo científico para toda la humanidad. Ya desde las primeras declaraciones del Círculo de Viena, hubo críticas de corte racionalista a la tesis empírico-inductivas de esa escuela. El más importante representante de estas críticas fue el filósofo austriaco Karl Popper. Publica su famosa Lógica de la investigación científica en 1934, cuando las tesis de Viena están en pleno desarrollo. Popper empezó a ser verdaderamente considerado a partir de 1960, convirtiéndose probablemente en el filósofo de la ciencia de mayor influencia ha tenido en las investigaciones y metodologías de numerosos científicos. En la corriente de oposición racionalista al empirismo inductivo pueden agruparse interpretaciones epistemológicas no del todo coincidentes, pero que muestran en su conjunto un trasfondo coherente de acuerdos elementales. Tomando el pensamiento de Popper como base, las tesis principales de esta corriente se pueden sintetizar del siguiente modo. Criterio de demarcación. Carácter teórico deductivo del conocimiento. Realismo crítico. Contra estos dos elementos comunes habrá, a partir de 1970, una sólida reacción que comienza con la estructura de las revoluciones científicas, del físico Thomas Kuhn. Continúa contra el método de Paul Feyerabend y sigue con la llamada Escuela de Frankfurt, cuyas tesis van más allá de una epistemología y cuya manifestación más elaborada es la teoría de la acción comunicativa, de Jürgen Habermas. El impacto de esta reacción antianalítica y sociohistórica ha estado casi totalmente limitado a las ciencias sociales. La tesis esencial del enfoque sociohistórico plantea que el conocimiento científico carece de un estatuto objetivo, universal e independiente, sino que varía en dependencia de los estándares socioculturales de cada época histórica. Kuhn sostiene que las tesis científicas no se superan unas a otras mediante procesos de verificación ni de falsación, sino que cambian en virtud de la crisis y pérdidas de fe en un determinado paradigma científico, y que esto depende mucho más de variables sociohistóricas que de los procesos del conocimiento en sí mismos. Feyerabend defiende una versión más radical y afirma que, dado que no existe el método, cada cual puede usar el que quiera. Este es el principio del todo vale y postulación del anarquismo epistemológico. La Escuela de Frankfurt no es antirracionalista, aunque sí antianalítica y sociohistórica, partiendo de los conceptos marxistas de dialéctica y materialismo histórico. Como vimos, este es un pequeño resumen de epistemología. Esperamos que les sirva. El presente trabajo fue presentado por los alumnos del tercer semestre de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Esperamos que esta cápsula y que el video hayan sido de utilidad
para el desarrollo de la discusión que estamos llevando adelante. Muchísimas gracias.